Bueno, Manu, pues la verdad es encantado de poder entrevistarte porque, bueno, tu obra siempre sugiere cosas emotivas y, bueno, o sea, me ha dado pie el fin de semana a mirarme cosas sobre arte conceptual, etcétera. Bueno, y había una cosa, partiendo de ahí, de Lena Sins, que es una de las precursoras del arte conceptual. Lena Sins decía pues, que sentía una gran atracción por las estructuras, de las cosas, ¿no? Por alcanzar a descubrir, en cierto modo, la esencia, ¿no? Tienes que preguntarte de dónde procede en ese caso tu fervor o tu atracción también por las formas, por las estructuras, porque toda tu obra siempre está trabajando, en la de Schubert trabajas la partitura, en otros, o sea, siempre hay una especie de atracción por ello. ¿De dónde proviene esa inquietud que tienes, esa atracción por las estructuras, por las formas? Pues a ver, es complicado también responder a una pregunta así. En realidad siempre me ha interesado, digamos, ir al origen o a la esencia de lo que son las cosas, en este caso al origen de la imagen, y siempre he pensado que debajo de cada, por decirlo, superficie hay algo que lo sostiene, ¿no? Y un poco mi trabajo se basa un poco en descubrirlo, analizarlo y mostrarlo como superficie misma. Entonces un poco, no sé, creo que es algo esencial y por lo tanto me invita a trabajar en ese campo. No sé, tampoco hay una... Creo que es algo que está no solo en mi trabajo visual, sino en mi vida, en mi forma de vivir las cosas. Pero eso digamos, tú empiezas a mirar, a hacer retrospectiva y dices, ¿dónde ya desde que eras más joven, digamos, mucho más joven que ahora, de dónde te viene esa de fijarte precisamente en la estructura? Es como aquel que señalaba la luna y dice, no te fijas, me estoy fijando en el dedo, no en la luna. O sea, tú realmente te has fijado más en lo que es la estructura, la formalidad, que el contenido. ¿De dónde te proviene esa mirada? ¿De dónde, cuando surge esa mirada de fijarte en las superficies, en lo que hay debajo de...? Sigue siendo muy complicado, ¿vale? Pero recuerdo siempre que mis intereses a nivel artístico han estado concentrados en esas, digamos, superficies muy básicas, donde la estructura, digamos, se mostraba por sí misma, ¿no? O sea, como se mostraba en superficie, casi en superficie. Entonces, no podría decir, ¿no?, cómo he llegado hasta aquí o de dónde, o sea, no es tan fácil. Podría darte muchísimos ejemplos desde que inicié mis estudios en Italia hasta hoy en día. Pero un poco la idea es siempre que dentro de mí ha estado esa necesidad de ir al origen de las cosas y a la base de las cosas, y para ello pues estudiar las estructuras, ¿no?, que dan pie. Es como una intuición de algo mágico que hay debajo en este caso, de las imágenes, ¿no? Y un poco ver qué es lo que ocurre debajo. No sé, tampoco sí. Claro, como te utilizas las estructuras, yo he ido mirando gente que ha trabajado tanto en filosofía como en, por ejemplo, la semiótica, ha trabajado mucho el tema del lenguaje como posiciones, diferencias entre las palabras. Y Wittgenstein, por ejemplo, decía que los límites del mundo, los límites del lenguaje perciben los límites del mundo. ¿A ti te interesa precisamente el trabajar esos límites, analizarlos? Sí, por supuesto. No podría, de hecho, no podría trabajar sin ellos. Es decir, son ellos, son esos límites, en este caso son límites muy concretos, ¿no?, de los medios con los que trabajo, como la pintura o el dibujo o el grabado, sin ellos yo no podría establecer unas líneas guía, ¿no?, para desarrollar mis series, mis trabajos. Y por supuesto también comparto esa idea de Wittgenstein, o por lo menos la he sentido en muchos momentos, ¿no?, de la vida del trabajo, y creo que va por ahí la cosa, no sé. Sí, por eso, claro, yo creo que lo que dice Wittgenstein de alguna manera tiene que ver con el artista mismo, ¿no? Tú estás siempre trabajando, es decir, si nosotros utilizamos 4 palabras, como dicen de los esquimales, ¿no?, que tienen como diferentes nombres para el blanco, nosotros decimos blanco, ellos para el blanco tienen un montón. Es decir, transgredir o por lo menos ampliar esos límites del lenguaje es una de las concepciones del artista, es decir, es una manera de ampliar la mirada, de que el espectador no solo se fije en una cosa, sino que establezca correspondencias y que de alguna manera está ampliando su mundo, ¿no? Porque si solo tienes 4 o 5 palabras para definir algo, pero utilizas otras 2 más, ya estás ampliando tú también tu percepción del mundo. Esa es un poco la labor. Bueno, evidentemente el arte tiene, digamos, bueno, el arte o lo que hacemos sí que
debería ampliar el conocimiento, ¿no? El conocimiento de la realidad en la que vivimos, o las realidades en las que vivimos. Tanto es así que, volviendo al tema del lenguaje, ¿no? Nuestro límite está donde está ese lenguaje. Muchas veces pienso que entiendo la realidad por los sistemas que utilizo dentro del trabajo, no sé si me entiendes. Es como que casi no es la realidad que yo cojo, sino que es la abstracción la que hace que yo entienda la realidad. Es como hay un cambio no sé, de dirección, que a veces siento que es casi más así, ¿no? Hago lo que hago para entender la realidad, y no cojo de la realidad y hago lo que hago. Oye, el análisis, porque yo creo que es muy analítico, también lo dijo Xavier Rus, que eras como muy metódico en tu trabajo. El análisis, de alguna manera, es fragmentar el todo en partes para analizarlas, ¿no? En este caso son, según manda una nota, 513 combinaciones resultantes de los formatos estandarizados para el lienzo. ¿Hasta qué punto el artista, y con él, lógicamente, el espectador, que luego contempla tu obra, requiere adentrarse en una cierta obsesión también neurótica, y no lo digo en términos clínicos ni negativos, sino que igual que tú trabajas y te obsesionas con cosas, el espectador de alguna manera debería, a la hora de contemplar tu obra, tener ese mismo grado de obsesión por entrar en esa obra, ¿no? No, no, para nada, para nada. Yo creo que, o sea, no creo que se deba tener un alto grado de obsesión para entrar en mi trabajo. Lo que sí creo que se tiene que tener una actitud muy abierta y una sensibilidad muy particular, o un estado de ánimo, ¿no? Determinado para un poco absorberla. Y cuando me refiero a absorberla es que es verdad que yo, digamos, tengo un modo de trabajar muy metódico, muy analítico, muy de fragmentar, ¿no? un universo y luego generar un todo, que es... pero al final lo que estoy buscando, al final, si te das cuenta, siempre son como estructuras muy mínimas, ¿no? Que sumadas subliman un hecho. Y un poco lo que creo que es necesario es estar abierto para absorber ese algo de sublime, ¿no? Creo que eso es lo importante. O sea, no sé si hace falta una obsesión para analizar lo que está ocurriendo ahí. Yo creo que no hace falta, para por lo menos percibir, ¿no? un estado sublime, un estado, digamos, de gracia que te puede digamos, donar un todo, ¿no? Un universo de este tipo. No sé. Sí. Y también comentaste el otro día que en tu obra que hay mucha contención, dijiste. Esa contención te referías precisamente al hecho de que como la realidad es inabarcable, de cierto modo, y cuando tú analizas fragmentas mucho, haces mucha fragmentación de las cosas, necesitas luego como contenerlas para que eso tenga un cierto sentido, porque si no es una cosa como muy caótica o como... Claro, hay una contención en el proceso, es decir, en el proceso vital y el proceso de trabajo, es decir, que está ligada también a mi carácter, al hecho de poco de, no sé, quizás también a toda mi historia y a mi familia, ¿no? Hay una cuestión también ahí de sufrimiento que luego te va a dar una cierta satisfacción, ¿no? Y esto está muy ligado también a toda nuestra tradición judeocristiana, etcétera. Eso por un lado, pero luego también hay una cuestión de digamos, de abarcar, ¿no? Intentar abarcar un todo para comprenderlo mejor y tenerlo ahí, ¿no? Y también ofrecerlo en un contenedor como es un cubo blanco, que es un museo, ¿no? Y eso para mí es muy importante. O sea, ya no es tanto por el control, porque realmente al final la obra es la que tiene que explotar y es la que tiene que sobrepasar, la que tiene que abrumar casi. Pero sí que ante digamos, ante este mundo necesito un poco generar esos dispositivos, ¿no? De contención, de mucha concentración, de mucha energía. Un poco va por ahí. Oye, los espacios, los silencios, es una cosa que también que le obsesiona mucho a John Cage. Es también alguien que en música también utilizaba este tipo de fragmentación, ¿no? Y eso creo que también forma parte de tu obra, ¿no? No sé, esas cosas, lo comentaste el otro día, ¿eso surge o te dejas que te sorprendan? Por ejemplo, yo he visto que tienes 8 mesas, tienes 3 obras, tienes una solo, y luego tienes una ascendente, una línea ascendente, que no sé cuántas obras eran, que no sé si eran... Es decir,
Sí, la que son las pequeñas, que no sé... Son 12 más 1. 12 más 1. Sí, claro, que eso que son números, pero que hay gente que de alguna manera a los números le dan importancia, mucha importancia. Eso surge, tú dijiste, eso surge, o sea, tú lo haces y te das cuenta y dices, bueno, si hay un 8, hay un 12 más 1, hay un 3, eso ha surgido y me sorprende a mí el primero, igual que el ritmo, que dijiste, yo creo un ritmo, pero que el ritmo cuando lo he hecho no sabía que era ese. O sea, ¿cómo trabajas eso? ¿Cuál es la dialéctica entre esas dos? Bueno, en el caso de la instalación, que es lo que estás hablando, ahí sí que funciona de una manera muy lógica, muy lógica. Y con eso quiero decir que yo lo que hago es un poco medir las dimensiones, ver esas dimensiones, las distancias de las salas, los muros, etcétera, y en función de eso adapto la pieza o los módulos que van a sostener la pieza, ¿vale? Es verdad que hay números que no me gustan, que hay situaciones o distancias que no me agradan y trato un poco de modularlo pues para generar un ambiente, digamos, lo más agradable o lo más neutro posible, ¿no? Para que sostenga muy bien todo lo que está ahí volando, porque mi obra no admite, digamos, ningún tipo de ruido extraño. Pero es verdad que, por ejemplo, en el proceso de trabajo, en cuando estoy trabajando las series, los dibujos, ahí sí que hay un discurso numérico más mágico, ¿no? En el sentido de que suelo recurrir a sucesiones numéricas y son unas sucesiones numéricas, no son otras, ¿no? Y luego las adapto a ciertas estructuras geométricas y entonces ahí suceden muchas cosas que todavía no logro comprender, que por eso lo sigo haciendo, y tiene que ver con esas estructuras, ¿no?, combinadas con los números. Si bien es verdad que no tengo tampoco, no sé cómo explicarlo, no pertenezco, ¿no?, a ese campo de la numerología o cosas así un poco más, no, es sencillamente, pero sí que considero que las matemáticas, como yo las utilizo, que siempre son una forma de utilizarla muy básica, muy gráfica, muy lineal, no es nada complejo como yo utilizo las matemáticas, sí que intuyo que es algo muy precioso, muy exacto y que en correspondencia con la geometría suceden cosas que me interesan y creo que todavía interesan hoy en día. Oye, y comentó también Xavier Rius en la rueda de prensa, me llamó la atención, que dices que en tu obra conjugas la matemática y la influencia del pensamiento oriental. Eso es una idea, la similaridad la harías tuya, de pensar, hay una relación con esa especie que siempre se ha atribuido, ¿no?, a Oriente, del minimalismo, de los haikus japoneses y tal. O sea, ¿hay un poco de eso en tu obra o cómo? Creo que, por ejemplo, con la concepción del vacío, ¿no?, del silencio, seguramente hay muchísimas correspondencias que desconozco, ¿vale? Sí, claro que conozco, digamos, parcialmente lo que es toda la filosofía oriental y sobre todo en ciertos conceptos, pero fue una frase que sacó Xavier Rius que me llamó mucho la atención porque es suya completamente, o sea, y me gustó muchísimo que hiciese esa relación. O sea, no lo veo para nada fuera de lugar o descabellado, todo lo contrario, creo que mi trabajo tiene mucho de aquello, pero luego también por otro lado mi trabajo es un trabajo muy occidental, con una base ortogonal muy griega, con una luz muy de aquí y con una forma, como tú has dicho antes, casi obsesiva de proceder, que está muy relacionado con lo que tenemos en la vieja Europa, en Europa, y creo que me haría todavía mucha más falta lo que es. Creo que sería mucho mejor mi trabajo si cogiese todavía más preceptos de Oriente, ¿no?, del Oriente lejano, y me encantaría y bueno, y trabajo en ello, claro. Pero sí que hay muchas relaciones, por supuesto, pero sobre todo, pues eso, esa concepción del vacío, del silencio. Oye, y una última cuestión relacionada con Pas de Deus. Pas de Deus es un concepto que viene también, se utiliza mucho en ballet. Sí, claro. Y claro, y tú tienes mucha relación con la música, es decir, Sí. ¿por qué esa...? O sea, siempre te surge de modo natural el encontrar tu trabajo, digamos, similitudes con la música por aquello del ritmo, las pausas, el trabajo de la estructura, sí, de la que es la partitura. Yo creo que en realidad hago lo que hago, pero bueno, mi trabajo está muy cercano para mí, ¿no? O por lo menos me siento que cuando yo trabajo que estoy componiendo música. Es una sensación así como muy naif, quizás, muy personal, pero es la realidad. Y siento un ritmo en todo lo que hago, no solo en el trabajo, sino también cuando camino, está muy presente. Entonces yo no te voy a decir que
es algo como un sueño frustrado o algo así, pero creo que hay mucho de eso, en el trabajo. Es como si estoy continuamente escribiendo partituras, esa es mi sensación, al final, de una forma gráfica, pero que no es muy lejana a ciertos textos experimentales, ¿no? de los autores contemporáneos. De hecho he tenido alguna experiencia también de musicalizar, ¿no? alguna de mis gráficas, ¿no? y se puede. ¿Por qué se puede? Porque porque hay correspondencias, yo creo, ¿no? Entonces, sí, eso está ahí. Lo de PADD, el título, bueno, pues escogí este título del mundo del ballet, ¿no? Que es también por varios motivos. En primer lugar, el PADD es un paso que tiene 3 movimientos. No sé, como tiene el inicio, la entrée, tiene el adagio y tiene la coda. Y esto también sucede en el libro que se presenta en el libro del artista, que tiene como 3 grandes capítulos. Y por otro lado también PADD, paso a 2, es un paso que se hace a 2, se hace en parejas, y el contenido del libro está basado ¿no? en esa relación de todos los formatos, pero siempre dados por parejas, es decir, de 2 en 2. Y un poco, pues, al final es buscar correspondencias que también nos remitan a ese mundo que yo tanto anhelo o que tanto me gusta transmitir, o un poco va por ahí la idea. He dicho que era la última, pero no, la última es esta hora. Es que me ha venido aquí que había la relación que estableciste también en la exposición entre sistema y belleza, que te comenté, que Xavi Urrus también lo planteó en el jurado, que él no lo veía. Es decir, esa relación entre una cosa que parece que se piensa cuando alguien hace algo analítico, fragmentándolo, digamos que para ver las relaciones que hay, parece que hay una relación como fría, metódica, calculadora, y que de ahí parece como que es difícil encontrar belleza porque es algo como más aséptico. Tú en cambio sí decías que hay una relación entre sistema y belleza en tu obra. ¿Lo ves así como...? Sí, hay una relación porque es como... en realidad la belleza la estoy buscando siempre, ¿no? Lo que pasa que no sé si por limitaciones mías o por lo que sea o por intereses, no puedo buscarla de una forma directa, visual, como lo haría cualquier otro pintor, no puedo. Es decir, siempre me debo a un sistema que me indica por dónde tirar. Entonces, muchísimas veces el sistema me da un camino que no es bello, no es precisamente bello, sino lo contrario. Entonces, tengo muchísimas contradicciones en seguirlo o no. Pero luego, si no lo sigo, me siento mal. Y si lo sigo y no está ese punto que yo encuentro, digamos, de alguna manera armónico, bello, ¿no? Pues tampoco me convence. Entonces ahí tienes mucho que desechar, ¿no? En ese camino. Pero a veces hay encuentros. Y también esto también es muy subjetivo. Pero creo que en la base de esos encuentros hay algo también muy estructural y muy arquetípico, y creo que sí que es se puede compartir con un número de personas más grande, ¿no? Porque creo que sí que el recurrir a las matemáticas ¿no? y a la geometría hace que toquemos estructuras muy básicas para todos. Entonces, está ese duelo siempre, por decirlo de alguna manera, entre sistema, belleza, y por supuesto no son contrarios, pero no siempre, ¿no? Van de la mano, sencillamente es eso. Es muy divertido, pero también puede ser muy pesado, ¿no? Llegar a esa ecuación que dices, es esta. No sé, también es una limitación, ¿no? Hay personas que tienen una intuición visual increíble y lo tocan. Yo recuerdo, mis inicios ya han sido como privilegiados, han sido muy privilegiados. Ya he iniciado con artistas que habían hecho un trabajo enorme. Yo recuerdo Aureline Moors, ¿no? Gente que ha trabajado la geometría estructural de una manera muy literal, ¿no? Muy clara. Por supuesto Elena Sins, pero es que hay un montón de artistas que me han interesado de siempre. Y bueno, Morelet, François Morelet, Calderara, y aquí pues también tenemos muchísimos como Iturralde, no sé.